yo creo que tienen que escalar hacia saber contra qué se están enfrentando. Y la pregunta sería si esas propuestas que usted hace, que yo creo que se van a retomar, se les podría dar el empujón de identificar más los actores que se oponen a ese tipo de propuestas. Sería la pregunta. Y el comentario final que se hizo al principio, indudablemente que hay una relación entre pobreza y enfermedad. Nos tocó participar en una investigación muy interesante de Cáritas en el país y que aceptaron que no fuéramos solamente los datos estadísticos, sino que los pobres expresaran cómo vivían su condición. Usamos una técnica de historias de vida, donde ellos ponían desde que nacen, cómo era su vida en altas y bajas, y cuál era el momento en que caían en pobreza o se profundizaba. El 85% de los ríos de la vida, efectivamente, era cuando había una enfermedad de este tipo, que se caía o se profundizaba en la pobreza, fuera de otro muy importante, pues cuando falleció se iba el jefe de familia, ¿verdad? Entonces serían las preguntas. Gracias. Doctora, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, en referente a la atención prenatal, las mujeres que se embarazan con enfermedad renal crónica confieren un riesgo muy alto tanto para la madre como para el feto. El riesgo siempre es mayor para la mamá. El riesgo siempre es mayor para la madre porque la progresión de enfermedad renal crónica durante el embarazo se sabe que se acelera, especialmente en mujeres que tienen creatininas arriba de 1.6, es el punto de corte, o proteínas arriba de 1 gramo. Y cuando se ve la combinación, esa combinación es fatal para la progresión. Para el feto las noticias no son tan malas, es decir, el producto tiene 2 complicaciones. La primera es que tiene bajo peso al nacer y la segunda es que tiene disminución, tienen partos prematuros, no llegan a 37 semanas. Esa es la realidad. Y después está muy documentado que esos bebés de bajo peso al nacer tienen menos nefronas. Y eso está asociado con enfermedad renal en un futuro. Esas fueron definiciones del doctor Backlin hace muchos años, donde se vio que la masa nefronal se asociaba con enfermedad renal en el adulto, y esto se puede detectar en la niñez mediante el ácido úrico. El ácido úrico es uno de los factores de riesgo para predecir enfermedad renal en los niños. Entonces, aquellos niños que nazcan bebés abajo de 2.5 kilos tienen que tener una atención mucho más estrecha a lo largo de su vida porque tienen mayor riesgo definitivamente de desarrollar enfermedad renal. Doctor. Gracias, aquí lo tengo ya. Sí, se puede hacer. Y la estrategia es que este concepto, porque es, como lo señalaste tú, es un concepto milenario, desde que existe la humanidad, propiamente sabemos que es parte de una estrategia para que las cosas nunca se den, así tengas el mejor esfuerzo personal o de grupo. Si tus procesos te limitas a ellos nada más a tratar de mejorarlos y no cuentas con un sistema rector que te dé las pautas generales, en lo particular jamás vas a lograr avanzar. Es una realidad dura y difícil, pero así es. Es decir, naces, creces y te reproduces y produces academia y conocimientos y te mueres, y las cosas pueden estar peor el día que tú te vayas, ¿no? Entonces, la idea es elevar, de ser posible en algún momento, esta definición conceptual de realidad distorsionada en el Sistema Nacional de Salud a un debate nacional, en donde más allá de con el propósito de señalar nombres y apellidos, que hay que hacerlos, porque pues si no, ¿cómo identifica uno el origen del mal o el origen del bien? Pues lo que se trata es de cambiar de fondo estas cosas. Por eso las políticas públicas en salud, mientras sigan sustentadas en el actual modelo de sistema de salud, pues esto no va a prosperar nunca. El Sistema Nacional Universal de Salud no tiene capacidad de prosperar porque el sistema actual de salud está colapsado. Gracias. Muchas gracias, doctor Cuellar. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Serían 2, 3 y terminamos con usted. Gracias. Buenas noches a todos. Pues de antemano felicitarlos, es un tema muy, muy interesante. Y pues las preguntas que quedan en el tintero, yo creo que no nada más para mí, sino para muchos de los que estamos aquí presentes, van a ser varias. Sin embargo, me gustaría preguntar, ¿cuál sería, sobre todo para usted, doctora, un programa eficaz de prevención real? Porque ya vimos que tenemos modelos históricos que no han funcionado y que siguen sin funcionar y que seguramente no funcionarán. Otro punto muy, muy importante,
para el doctor Cuellar, mis respetos, el pararse a hablar y decir pues que existen monstruos muy muy fuertes, pues tenemos la industria farmacéutica, ¿no? Tan solo detrás de todo el sistema de salud, también yo creo que podría ser tema después de un posterior debate, cómo está funcionando la industria farmacéutica, cómo sigue siendo un solo proveedor el que sigue dando todo el suministro de medicamentos a todos los institutos, a todo el sistema de salud a nivel nacional. Y eso pues es un tema controvertido, ¿no? Porque hablamos de los laboratorios chiquitos que a veces no tienen todo el presupuesto ni la infraestructura, pero que también hay laboratorios muy buenos nacionales que están produciendo cosas, pero como no me llevan a un congreso, o no me llevan de paseo, o no me pagan una cuestión, a veces son desconocidos, ¿no? Entonces es un tema que da muchísimo para hablar. Y pues poner los pies en la tierra, me sonó mucho y me llegó muchísimo esta frase. Poner los pies en la tierra cuando un paciente tiene este problema de nefropatía y lo único que tiene a su alcance a veces es un salario mínimo. A lo que voy a recurrir va a ser a cualquier otra cosa que me prometa o que me garantice tal vez una mejora, menos a un médico especialista. ¿Por qué? Porque una consulta con un médico especialista está representando más de 15 días de mi trabajo. Gracias a todos porque me han dejado muchísimas cosas muy bonitas y pues qué bueno que se abran este tipo de foros para enterarnos también de que no nada más es alimentación, de que también hay otros factores externos como el agua que estamos tomando que nos están enfermando. Gracias y buenas noches. Doctora, gracias. Sí. Gracias por los comentarios tan pertinentes. ¿Qué sería la estrategia ideal para la prevención? Yo creo que es la educación, y yo creo que es la educación de los médicos. A mí me parece poco racional que en México existan escuelas de medicina que se abren solamente porque son un negocio, que no están certificadas, que esos médicos salen de ahí y obviamente no tienen la oportunidad de hacer una residencia. Y entonces solamente el 30% de nuestros médicos tienen acceso a hacer una residencia. Y esta residencia puede ser medicina familiar, en donde tienen 3 años más de entrenamiento. Y yo no sé, certificar las escuelas de medicina para que el médico general pueda ejercer. Pero es difícil porque son muy pocos años, aunque parezcan muchos, son pocos años en donde, por ejemplo, el tema, lo que hablábamos, de la nefrología ni siquiera se imparte. En Estados Unidos el sistema es totalmente al revés. Todos los estudiantes de medicina tienen que hacer una residencia, todos. Pero claro, las escuelas de medicina, el filtro está para entrar a la escuela de medicina. Una vez que entras a la escuela de medicina tienes garantizada una especialidad y eso es lo que llaman primary care, que es médico general, no es un internista, es un médico familiar. Y eso es lo que necesitamos en este país, médicos familiares competentes, pero además capacitación para enfermería, capacitación para todas las personas que atienden a estos enfermos. Entonces, ¿en dónde creo que está? En educación, 1, de los médicos, número 2, en hacer un registro. Eso es algo que necesitamos hacer y que no debe ser tan difícil, y pues obviamente en tratar de controlar las enfermedades crónico-degenerativas, en la educación de los niños, en la educación de las familias, de obviamente los hábitos. Ahí está toda la diferencia. Desde mi punto de vista, todo tiene que estar centrado en educación. Adelante, doctor. Gracias. Me gustaría hacer un comentario más al respecto, abundar un poco más. De acuerdo, completamente de acuerdo que un punto principal es educación, yo diría tanto para el personal de salud como para el paciente, y hacer esfuerzos de la población general. Eso involucra coordinación entre diferentes sistemas y la misma sociedad civil y el mismo gobierno que puedan llevar a cabo todo esto. Pero además involucra muchas cosas más directamente relacionadas con atención. Por ejemplo, tiene que coordinarse perfectamente la disponibilidad de todos los recursos de laboratorio necesarios para hacer un diagnóstico temprano. Todo el tratamiento necesario debe estar disponible también.
O sea, involucra la parte de educación de manera sustantiva, pero también la parte directa de atención. Y todo esto, el programa que se diseñe, dependiendo del sistema, tiene que considerarlo. Y más allá de ahí, involucra la participación de la sociedad misma, cada quien por su parte, de todos modos haciendo campañas de prevención, así como se hace mención de enfermedades crónicas no transmisibles, de que todos oímos, diabetes, muévete, obesidad, etcétera, también dar a conocer qué es la enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos con la penúltima pregunta. Buenas noches, mi nombre es señor Carlos Bruno presidente. Vázquez, presidente municipal de Amajac. En primera, felicitarle a la senadora por esa gran visión y por esa preocupación por nuestro estado, por esta investigación que hicieron, que mandó a hacer. Eso demuestra el compromiso que tiene con el pueblo de Tlaxcala. Al doctor David, nada más preguntarle en qué tiempo tendrá ya todos los estudios que realizaron en el estado de ese muestreo, y también como a usted, senadora, ¿no?, que metiera una iniciativa de ley en la cual pues el gobierno absorbiera todos los costos de esa enfermedad, ¿no? Cuando la sufre uno, o sea, en familia. Yo tan solo tengo 2 familiares, uno ya trasplantado y otro con esa terrible enfermedad, en la cual si no tienen ni siquiera un salario bueno, y imagínense con esta enfermedad, quedan en la completa miseria, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que esa iniciativa ojalá y se convirtiera en ley, porque sí hace falta, ¿no? En mi pueblo es muy grave esta enfermedad, porque hay muchísima gente y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos llegan a nosotros, a mí como presidente municipal, a pedirme apoyo económico porque ya no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces sí es importantísimo, ojalá que se pudiera hacer y que la aceptaran y que fuera ley. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Y bueno, le cedo la palabra al doctor David. Sí, estamos pensando que en unos 15 días tendríamos ya el informe final de todo el estudio. Nada más estamos cotejando datos de cadmio porque salieron relativamente altos, y como es un factor bastante delicado, queremos estar muy seguros de esos datos. Gracias, doctor. Y desde luego estaremos… Sí, adelante, doctor. Yo creo que, solo muy brevemente, abundar sobre algo que se ha mencionado poco, pero está ligado a lo que nos acaban de presentar, y que es la relación directa que existe entre el desarrollo y la inversión en investigación en un país. Tenemos claro que nuestro país, a pesar de que se nos ha venido diciendo por muchos años que se va a llegar a incrementar la inversión del Producto Interno Bruto hasta cierto nivel en investigación, estamos muy lejos de llegar a las metas internacionales. Algunos países desarrollados aplican hasta el 2% de su Producto Interno Bruto en investigación. Estos asuntos que nos acaban de presentar del agua requieren investigación, y requerimos, después de saber cómo está el agua, pues saber si existe causalidad o no, porque es fundamental ligar las cosas con investigaciones serias y sistemáticas. Entonces, necesitamos el apoyo de los grupos legislativos para que nos ayuden a incrementar los presupuestos de investigación que han crecido en México, pero siguen siendo, comparativamente contra las otras partes, relativamente raquíticos. Gracias, doctor. Adelante, doctor Ricardo. Sí, eso es precisamente lo que quería comentar en relación, bueno, felicitar al doctor David por su investigación, pero sí es muy importante no hacer inferencias con los resultados que se tienen. Vaya, habrá que documentar si existen niveles séricos en los pacientes, si se consideran biopsias en los pacientes para demostrar realmente que es el factor de riesgo, y eso es la relación de causalidad que habla el doctor Ricardo Correa. Entonces sería dar continuidad a este estudio, que es muy interesante, con
precisamente buscando niveles séricos y biopsias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, y sí quisiera comentar que precisamente es una de mis preocupaciones subir a rango constitucional el poder adecuar esta enfermedad para que entre dentro de las enfermedades que deben ser atendidas dentro del Seguro Popular. Si bien es cierto, es un presupuesto muy serio, estamos trabajando sobre ese tema y bueno, pues esto es parte precisamente de esa iniciativa que pretendo presentar. Muchas gracias, presidente. Y por último, le damos la palabra al joven. Bueno, dos cosas. Todos han mencionado que no contamos con un registro nacional. Yo soy de Tlaxcala y allá suena mucho en los medios que somos el primer lugar cuando no tenemos un registro, y con los únicos números que podemos compararnos es con Jalisco y con algunos otros países. Tlaxcala tampoco tiene un registro estatal de enfermos renales. Entonces, sí existen estudios en Tlaxcala, voy a hablar específicamente de Tlaxcala, donde en el hospital infantil con 131 pacientes se tomaron muestras de biopsia, y me parece que esa sería una de las claves para hacer el link, en donde salieron que eran pacientes que tenían glomerulopatía. Cuando hablamos de enfermedad renal, en realidad crónica, tenemos que dividirla en más de 30 y menos de 30, y podemos dividirla también en previo a las etapas de detectarlas tempranamente, y después detectarlas ya cuando necesitan un tratamiento sustitutivo. Me parece que cuando hablan y dicen, bueno, los metales pesados en el agua, marcaron algo y decían que afectaba la parte tubular. Dentro de todas las cuestiones de la nefrona, la parte tubular es diferente de la parte del glomérulo. Entonces, si apuntara que los niveles de cadmio están elevados, o los metales pesados, efectivamente tendríamos que buscar que están haciendo daño, porque los pacientes que tenemos en Tlaxcala tienen daño, pero a nivel del glomérulo. Entonces, a mí me parecería que si van a emitir esos resultados, tiene que haber una correlación clínica con los pacientes que ya tenemos en Tlaxcala. Segunda, creo que no somos el primer lugar a nivel nacional. En cuestiones de mortalidad, sí está bien establecido que somos el tercer lugar, pero no si no contamos con un registro nacional. Y la última pregunta sería para la doctora. Dentro de las estrategias que tiene el gobierno en el estado de Tlaxcala, están pensando implementar en el siguiente año los alfa-cetoanálogos. Entonces, ¿qué pensaría acerca de lo que promete, o cuáles serían las estrategias que debería seguir un gobierno como el estado de Tlaxcala, que en realidad es muy pequeño, es un laboratorio, donde la mitad y el comportamiento se ha visto que en realidad tenemos exactamente lo mismo, pero nuestro sistema de salud es muy pequeño? Yo no he visto ninguna gráfica, ningún estudio, ningún lugar donde se empiece a medir los sistemas de salud, que deberíamos medirlo por número de camas y por lo que ingresa a los hospitales en este caso. Nosotros tenemos un sistema de salud muy pequeño, donde solamente está Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, donde concentran estos pacientes, pero no son de ahí estos pacientes pueden venir desde otros de pequeños municipios, porque es un estado con 64 municipios, 60 municipios. Entonces, estos se concentran en lugares muy específicos. Entonces, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala concentra la mayor cantidad de pacientes y no tiene posibilidades de ser un hospital procurador ni trasplantador, ni siquiera un hospital detector, porque todo lo envían para Puebla. Estos pacientes están empezando a aumentar sus años de vida de 5, 6, 7 años en un tratamiento sustitutivo y sin posibilidades de acceder a un trasplante renal en el estado de Tlaxcala, siendo del IMSS. Yo qué propondría para allá, y estando en el gobierno, en la Secretaría de Salud en el estado de Tlaxcala, yo veo que hay un problema y ahí es un gran candado. Yo tengo muchos pacientes en lista y en protocolo de trasplante,
pero no los puedo empezar a trasplantar. Y tengo muchos esperando entrar a ese protocolo porque no tienen seguro social, no tienen una seguridad social para pagar el inmunosupresor. Todo el mundo sabe que el costo de efectividad de hemodiálisis, diálisis y diálisis peritoneal contra trasplante va totalmente muy a la cabeza trasplante. Entonces, me parecería que las políticas que estamos siguiendo de hemodiálisis y de diálisis tendrían que ser, yo creo que hasta arriba, la educación, la parte preventiva totalmente, después identificar tempranamente y preguntar si funciona en esto para retrasar algo que ya no viene por la parte de diabetes o de hipertensión. Y la última sería que volteáramos y giráramos como un país como España, donde el 45% son trasplantes, 30% son hemodiálisis y muy poco de diálisis peritoneal. A mí me parece que juega un rol muy importante la parte farmacéutica y que detrás, yo también creo en la verdad, es una mafia completa, porque la diálisis peritoneal, lejos de darnos una calidad de vida o de garantizarnos que vamos a curar a alguien, estamos gastando todo nuestro dinero en estos pacientes sin ofrecerles algo como calidad de vida. Gracias. Gracias. Doctora. Gracias por los comentarios, creo que son temas álgidos para discutir sobre la mesa. Mi impresión, bueno, obviamente ya hablamos de la prevención y del recurso que se tendría que implementar en esto. Número 2, acerca de la calidad de vida, voy a empezar por el final, acerca de la calidad de vida con pacientes en diálisis peritoneal. Yo creo que todo depende de cómo se haga la diálisis peritoneal. Mi experiencia es que tenemos una clínica de diálisis peritoneal automatizada en el instituto, donde los pacientes se ven de manera multidisciplinaria, tienen una trabajadora social, una nutrióloga. El paciente se conecta a la máquina, que es la diálisis peritoneal automatizada durante la noche y con la finalidad de que durante el día pueda trabajar, estudiar y hacer sus actividades. Estos pacientes, en realidad no me parece que sea un dinero tirado a la basura. Estos pacientes están muy bien cuidados y tengo el otro extremo en mi mismo hospital, que son pacientes que no pueden entrar a esa clínica. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando cierto grupo de pacientes que se van a trasplantar. Y tengo el otro extremo, son pacientes que no se les aporta, es decir, que ellos tienen que pagar sus bolsas de diálisis. Y estos son pacientes, ninguno de ellos está asegurado, obviamente, estoy hablando del Instituto Nacional de Cardiología, y los desenlaces son como si fueran dos mundos, dentro del mismo hospital. Entonces, yo creo que una diálisis peritoneal bien hecha confiere la misma sobrevida que una hemodiálisis, no son distintas. Ahora, hablando de los cetoanálogos, pues mi opinión particular es que es un poco, no es el tratamiento de sustitución, puede postergar el inicio de la terapia de sustitución renal, pero esa no es la solución. Son caros, es una realidad, o sea, son sumamente costosos y puede servir para aquellos pacientes que no van a tener nunca una terapia de sustitución renal, o en aquellos pacientes donde no se les puede proporcionar más de 2 sesiones de diálisis a la semana de hemodiálisis y entonces le están dando una sesión de hemodiálisis con cetoanálogos en ciertos pacientes, pero no sé qué tan costo efectivo sea. Hay que disminuirles la cantidad de proteína que ingieren, tienes el riesgo de desnutrición, tienen que tener una valoración muy cercana y eso en realidad no hay evidencia a nivel internacional. Esa es mi impresión. Sí, doctor. Adelante. Sí, yo también estoy de acuerdo con Magdalena. Me gustaría abundar un poquito más al respecto. Yo creo que no debemos ver las terapias de sustitución renal como una competencia entre ellas. Realmente todas se ayudan unas con otras y de un paciente puede cambiar de una a otra. En realidad, cuando se hace bien hemodiálisis o diálisis peritoneal, existen múltiples estudios que demuestran que la supervivencia es igual entre ambas técnicas. Yo creo que esa discusión que había hace tiempo de que una era superior que otra, hoy en día con la cantidad de información que hay, ha quedado atrás. Cuando se hace bien es similar y la calidad de vida también es muy similar. Ha mejorado todavía más con la diálisis peritoneal automatizada, pero eso depende mucho de las condiciones de los pacientes mismos. De manera que yo no lo vería como una competencia, más bien lo vería como métodos que se pueden complementar entre ellos. Y en relación a los cetoanálogos, también los cetoanálogos han demostrado efectividad, así como lo han demostrado otras terapias también para prevenir la progresión del daño renal, pero aún no hay la suficiente evidencia, diría yo, y eso lo puedes ver porque no se recomiendan
en la mayoría de guías de práctica clínica. Sí, de igual manera, no todos los pacientes se pueden trasplantar y no todos son candidatos a trasplante. Hay quien debe estar y quien no tiene otra opción por las mismas condiciones y debe iniciar tratamiento con diálisis o con hemodiálisis, y son tratamientos que van a ir uno de la mano del otro y puede saltar de uno a otro sistema. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a los ponentes que el día de hoy nos regalaron una riqueza infinita de conocimientos vastos y realmente muy enriquecedores que van a servir para nuestro trabajo legislativo, lo cual les agradezco profundamente a todos el haber estado aquí durante varias horas. El haber estado todas estas horas significa que hay un verdadero compromiso en este tema. Muchos de ustedes pues sabían que estas ponencias iban a durar un tiempo determinado y sin embargo nos extendimos y aquí estamos todos muy atentos a este día de ponencias que han sido muy enriquecedoras, lo cual les agradezco mucho también la presencia de todos ustedes. Y bueno, el haber iniciado pláticas hace unos días con distinguidos ponentes que hoy nos enriquecieron, me dieron la oportunidad de que hoy precisamente pudimos presentar una iniciativa para crear precisamente ese registro nacional de enfermos renales del que ya tanto se habló el día de hoy y que es determinante para iniciar los trabajos, iniciar todo un camino que seguramente es muy amplio, pero que es necesario y que bueno, pues hoy hago el compromiso con todos ustedes de dar continuidad a todos estos trabajos. Me congratulo de estar en esta mesa y de pues iniciar pues un largo camino seguramente que nos espera, pero que valdrá seguramente mucho la pena para muchos que hoy no están aquí, muchos que hoy están sufriendo en sus domicilios, muchos que el día de hoy no tienen para pagar los servicios médicos de sus enfermos, muchos que están esperando que alcemos la voz para gritar lo que ellos no pueden hacer y que requieren de nosotros para poder salir adelante con sus pacientes. Hoy a todos ellos, a todas esas personas que están en casa, que nos escuchan a través de los medios de comunicación, les decimos que aquí estamos, que estamos muchos dando la cara para todos ellos que están en espera de una esperanza de vida. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a entregar pues unos reconocimientos muy merecidos a todos los ponentes que hoy nos hicieron favor de obsequiarnos un gran regalo esta tarde de conocimientos. Y vamos a dar inicio con el doctor Ricardo Correa Rotter. Muchas gracias, doctor. De esta manera se llevó a cabo este foro Pobreza y Enfermedades Crónico-Degenerativas en México, el caso de la insuficiencia renal, en el cual los especialistas en esta materia señalaron que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que afecta a miles de personas en México. Se tienen registros de una tasa que ha incrementado anualmente el 12%. Esta enfermedad es el resultado de diversas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Es un fenómeno que lamentablemente conduce hacia un desenlace fatal cuando no se da un tratamiento oportuno, por lo que señalaron los especialistas que se debe de incidir en las políticas públicas en esta materia de salud. Además, agregaron que no existe un registro de pacientes con enfermedades renales crónicas, por lo que se desconoce el número preciso de pacientes en cualquiera de sus estadios, grupos de edad y sexo. Cabe señalar que reiteraron
que esto es muy importante darle seguimiento, por ello la importancia de que se genere este foro aquí en el Senado de la República. También hay que destacar que la información que se ha presentado en este foro es herramienta de trabajo para los legisladores. Y de esta manera concluye este foro en el Senado de la República. Le agradezco que nos haya acompañado, sin embargo, lo invito a que se entere de todo el acontecer legislativo a través de la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.